¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, Sumando Vigores. El 30 de enero se celebra el Día de la Paz y la No Violencia, celebración que tiene que ver a nivel mundial con el recordatorio del fallecimiento de Mahatma Gandhi, este líder de la revolución no violenta que logra conquistar la independencia de la India. Si hubo alguien que mostrara que se pueden lograr cosas con derecho y sin violencia, ese fue Gandhi. Más tarde está líder de los derechos civiles en los Estados Unidos, que hace poquito también fue motivo de recordación, el señor se me fue ahorita, Martin Luther King Jr., por supuesto, sí. Pero, es decir, y luego como ellos hay otros ejemplos. Pero bueno, está con nosotros Jorge Capelán para conversar sobre este día, un día que en el contexto actual parece más bien una burla. Claro, sí, yo diría. Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Como siempre, es un gran placer estar aquí en estas pláticas, ¿no?, sobre diversos temas de alcance global que comentamos aquí. Sí, efectivamente, la verdad que hay que reconocer que el mundo hoy en día está en guerra, ¿no? Estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Eso no lo digo yo, lo dijo el Papa Francisco hace ya varios meses, ¿no? La guerra de Ucrania está llegando a su primer año de vida, esperemos que sea el último, pero lo cierto es que por la retórica que se maneja en Europa y en Occidente, en el denominado Occidente colectivo, los vientos que soplan son de guerra y de frenesí guerrerista, ¿no? Y obviamente yo creo que hablar de Mahatma Gandhi implica también reconocer una cosa, que Mahatma Gandhi no era solamente un pacifista y no era solamente un luchador por la no violencia, sino que era también un gran líder anticolonialista. Y por cierto que él dirigió una de las rebeliones o de las revoluciones anticoloniales más importantes del siglo XX, ¿no?, que fue la revolución que dictó la caída del Imperio Británico en la India, ¿no? Muy importante porque el problema es que, o sea, el legado de Gandhi de alguna manera ha sido apropiado por sectores occidentales, ¿no?, y lo han despojado de su verdadero carácter subversivo, ¿no? ¿Para qué? Para poder manipular ese discurso, ¿no?, en función de las agendas que pudiera tener Occidente, de hacer cambios de régimen en muchos países, ¿no? E incluso, por ejemplo, al intento de golpe que vivimos aquí en Nicaragua en 2018, ¿no? El ideólogo de esa forma de lucha imperial, Gene Sharp, le decía que era la teoría de la revolución no violenta, cosa que nosotros sabemos muy bien que fue muy violenta. No fue nada no violenta, ¿no? Pero de alguna manera es una manipulación del legado de Mahatma Gandhi. Yo quiero decir también que me parece muy importante desde Nicaragua nombrar al referente que tenemos nosotros aquí, ¿no? Y es el compañero Miguel de Escoto Brockman, el canciller de la dignidad, ¿no? Él perteneció a toda esa generación de luchadores no violentos con la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, conocía muy bien todo ese movimiento, ¿no? Y siempre trató de luchar por la paz, ¿no? Por ejemplo, cuando él fue canciller de Nicaragua en los años 80, y fue gracias al trabajo incansable de él que Nicaragua logró ganarle un juicio a los Estados Unidos. Recuerdo también en los años 80 luchadores de la solidaridad como Brian Wilson, ¿no?, que perdió sus piernas tratando de parar un cargamento de armas, ¿no?, para la contra en Estados Unidos. Realmente que, o sea,
todo este legado de Mahatma Gandhi, ¿no? Y paradójicamente también, porque Nicaragua es un país que ha vivido unas guerras, ha tenido que librar guerras muy, muy sangrientas por su propia liberación. Sin embargo, el legado de la no violencia está muy vivo en la propia historia de Nicaragua, ¿no? Todo el trabajo, por ejemplo, de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Todo el trabajo que se hizo incluso durante los mismos años 90, fatídicos años 90, ¿no? Cuando había sectores que querían empujar este país a la guerra, ¿no? Y cuando el liderazgo como el del comandante Daniel Ortega hicieron todo lo que estuvo a su mano, siempre, ¿no? para que Nicaragua no estuviera en guerra. Y es lo que está haciendo hoy en día también el gobierno sandinista, ¿no? Impulsando la paz, ¿no? Porque solo el que ha vivido una guerra sabe que una guerra hay que evitar librarla, ¿no? La mejor guerra es la que se evita librar, ¿no? Entonces, bueno, sí, esto es muy importante ahora. Te digo, estamos en unos tiempos muy difíciles para el mundo, ¿no? Muy difíciles. Aquí, volvemos a repetirlo, se están acabando los 500 años de predominio occidental sobre el mundo como tal. Está surgiendo un mundo multipolar, pero está surgiendo con unas resistencias de parte de las potencias privilegiadas, las potencias que saquearon al mundo durante 500 años, ¿no? Las potencias que pusieron en práctica un genocidio masivo del conocimiento, ¿no? O de los conocimientos ancestrales de los pueblos. Ese dominio de 500 años está llegando a su fin, pero está llegando con unas resistencias enormes. Pero es lógico, es decir, yo te quiero sacar de tus 13 y vos te vas a resistir, porque estás en tus 13, es decir, estás en tu verdad. Sí. Están en piloto automático, sí. ¿no? Están en piloto automático, ¿verdad?, hacia la destrucción, ¿no? Hay que impedir que ellos destruyan el mundo. Es que tal vez ese es el gran problema, es decir, no es quiero evitar mi eliminación. No es solamente eso, sino que, me querés eliminar, bueno, nos vamos todos. Nos vamos todos. Si me voy yo, nos vamos todos. Y me vengo, no me voy solo. Es decir, ese discurso tal vez es lo grave del asunto. Sí, ellos piensan así. Después de mí la debacle, ¿no? O también lo que piensan, en realidad, el proyecto de estas élites, ¿no?, globalistas, ¿no?, es el proyecto de, como lo dijo Elon Musk hace un par de meses, en la Tierra solo deberían vivir 100.000 personas, el resto que se levanta en una nave espacial y se vaya a vivir en el espacio, ¿no? Esa manera de pensar está muy extendida en Silicon Valley, ¿no? Independientemente de que unos sean demócratas y otros republicanos, toda esta gente, todos estos supermillonarios de la tecnología y de la especulación financiera, ¿no?, todos ellos comparten una forma de ver la relación del ser humano con el mundo, ¿no? Dominar la naturaleza, ¿no? Dominar la naturaleza por medio de la tecnología, ¿no? Perfeccionar artificialmente al ser humano, ¿no? Incluso fusionar al ser humano con las máquinas, que ellos le llaman transhumanismo, ¿no? Lo occidental es lo único bueno, ¿no? La ciencia occidental es la única ciencia que existe, ¿no? Todo eso, hay un autor estadounidense que escribió un libro, no recuerdo el nombre del autor hoy, pero él tenía una formulación muy interesante, porque, o sea, él escribió un libro haciéndole entrevista a toda esta gente de Silicon Valley, ¿no? Y él decía, o sea, él describía eso como the mindset, la mentalidad, ¿no? O sea, toda esa gente de Silicon Valley, ¿no?, son los pensantes. Así es, y ellos tienen esa mentalidad, ¿no? Comparten la misma mentalidad, ¿no? Y es desgraciadamente, ¿no?, eso lo que es la soberbia de Estados Unidos, ¿no?, y de la OTAN. Y bueno, desgraciadamente también hay que decirlo, ya pasaron los días en los que ellos estaban muy ocupados allá lejos, ¿no?, y se desentendían un poco de lo que pasaba aquí.
No, señores, ahora los Estados Unidos vienen para aquí porque ellos saben muy bien, están perdiendo en Ucrania. Les está costando muchísimo esto de China y de Rusia. Y ellos saben que van a necesitar recursos, ¿no? Entonces, vienen, están aquí en América Latina, volvieron a América Latina, ¿no? Y lo que quieren ellos son, lo dijo la jefa del Comando Sur hace 10 días, en un seminario que tuvieron, ¿no?, militar. Dice, a nosotros, a la América Latina, nos interesa muchísimo, ¿no? Primero, nos interesa porque China se está metiendo en muchos países, es el principal socio comercial, Rusia también está metida y queremos sacar a China y a Rusia, pero a nosotros también lo que nos interesa son, lo dijo así clarito, 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 no habló de derechos humanos, democracia, justicia, bla, 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 no habló ni siquiera de la doctrina Monroe, pues, ¿verdad? Dijo, nosotros lo que nos interesa es oro, petróleo, gas, litio, agua, ¿no?, recursos naturales. Y bueno, yo te digo, yo en lo personal considero que hay un riesgo serio de intervenciones militares puntuales de Estados Unidos para garantizarse enclaves de recursos naturales, dividiendo países, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, para mí hay una amenaza muy seria que pende sobre la Amazonía, ¿no?, con el pretexto de que Brasil es un país ingobernable, ¿no? Desestabilizar al Brasil y decir, miren, tenemos que meter las tropas de la OTAN ahí para asegurarnos tantos miles de kilómetros cuadrados de Amazonía, ¿no? Bien lo pueden hacer. Te puedo decir, mira, hay muchos elementos que permiten, digamos, temer que semejante proyecto se intente materializar. Uno de ellos, el hecho de que Gustavo Petro, el presidente colombiano, hace un par de meses le pidió y recibió 12 aviones Black Hawk de los Estados Unidos, de la misma jefa del Comando Sur, que dijo lo que dijo hace 10 días, 12 helicópteros Black Hawk para supuestamente prevenir incendios forestales en la Amazonía. Los Black Hawk nunca han prevenido ningún incendio, sí, los han iniciado, ¿no? ¿Cuál es el significado de eso? Porque hay que entender que Colombia es un país en la práctica ocupado militarmente por los Estados Unidos, tiene una gran cantidad de bases militares ya desde hace mucho tiempo. El problema es el gesto simbólico, ¿no?, de estar recibiendo helicópteros de guerra de los Estados Unidos, ¿no? Y el otro, o sea, que no es para cualquier lado, es para la Amazonía, ¿no? Al mismo tiempo, el mismo presidente Petro dice o anuncia que el presidente Emmanuel Macron de Francia le ofrece ayuda con su programa de reforma agraria. Un programa sumamente necesario para Colombia, ¿no? Esa es una de las grandes deudas pendientes que tiene la sociedad colombiana, y que tienen muchos de nuestros países, la mayoría o todos, ¿no?, excepto Venezuela, Bolivia, Cuba y nosotros, ¿verdad? Pero todos los demás tienen esa deuda, ¿no?, de una reforma agraria verdadera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primero, recordemos que Macron, presidente de Francia, es uno de los abanderados de la política globalista de salvar la Amazonía. No es cierto que la Amazonía no esté en peligro, sí está en peligro, sí necesita ser, entre comillas, salvada, ¿no? Pero un momento, porque Francia, en primer lugar, tiene una de las industrias biotecnológicas más importantes de Europa, ¿no? La Amazonía es una fuente de biodiversidad inmensa, con un pool genético, ¿no?, que los grandes capitales occidentales están buscando cómo patentar en su totalidad para poder vendernos drogas cada vez más caras, ¿no?, y cada vez más monopolizadas por ellos, ¿verdad? Y la otra cosa es que Francia y la Amazonía
Francia tiene intereses grandes. Recordemos la Guayana Francesa, a escasos 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas, ¿no? Desde ahí, desde la Guayana Francesa, Francia lanza los cohetes Ariane, los cohetes espaciales. Sí. Entonces, te podrás imaginar, ¿no?, que no es ninguna casualidad, ¿no?, la relación entre el Comando Sur, Macron, que es uno de los políticos más, firmemente globalistas, ¿verdad?, de todo el occidente colectivo, hecho a la medida, ¿no?, hecho a la medida del Foro Económico Mundial, ¿no?, y de todos los tanques de pensamiento occidentales. Entonces, no es ninguna casualidad la relación entre Estados Unidos, Francia y la Amazonía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés, Bolsonaro se va, ¿a dónde se fue? Huyendo de una probable causa judicial que le abran. Se fue a Miami. Pero Miami no solo está lleno de trumpistas, Miami está lleno de agentes de la CIA, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos tiene, por un lado, a Lula presionado, porque además Lula recibió apoyo de los demócratas para regresar al poder, ¿no? Lo tiene presionado por ese lado. Lo tienen presionado por el lado de la socialdemocracia europea, que también apoyó a Lula para que regresara al poder. Y por otro lado lo tienen presionado con los bolsonaristas, ¿no? Entonces, el escenario, ¿no?, está dado para que Lula, primero, no haga lo que prometió que iba a hacer, ¿no?, y segundo, ¿no?, para desestabilizarlo a voluntad. No necesitan derrocar a Lula, ¿no?, solamente decir, la Amazonía está en peligro, Brasil no se puede manejar, ¿no?, mandemos nuestras tropas para ayudar, entre comillas. Entonces, otro elemento más. Hay una hidrovía, una vía acuática, ¿no?, que va, que le dicen la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Okay. ¿No? Eso queda, en el sur, si uno sube por el Río de la Plata, eso que es un estuario entre Montevideo y Buenos Aires, ¿verdad? Uno sube por ahí y el río Paraná tiene cientos y cientos de kilómetros en dirección norte. Hace unos meses, parlamentarios argentinos denunciaron, porque están haciendo un trabajo de dragado, pero es una obra de dragado faraónica, enorme, ¿no? Son islas enteras que se van a volar del río para garantizar la navegabilidad, ¿no?, la sacada de productos, ¿verdad?, a través del Paraná. A través del Paraná, ¿no? Y eso lo están haciendo en conjunto con Paraguay, ¿no? Es una obra importante, nadie niega que sea necesario eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Paraguay resulta que, de una manera así, de la noche a la mañana, invita, ¿no?, a expertos ingenieros del ejército de Estados Unidos. No son de esos zapadores que te hacen un refugito ahí antiaéreo como lo que hacíamos nosotros en los 80, no. Estos son obras mayores, ¿entendés? Y lo hicieron ahí sin consultarle a nadie, sin consultarle a la Argentina, que es el otro país que está haciendo... Que es su socio en el proyecto. ¿Sí? ¿Me entendés? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Quien saca productos por una hidrovía también puede meter material, ¿no? Y estamos hablando, material de guerra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Esa es una entrada privilegiada al corazón de la Amazonía. Ok, te pregunto, ¿y a dónde queda en esto la declaración de la CELAC, la reafirmación en la CELAC que Latinoamérica o el continente americano es un continente de paz? ¿Ah? Porque, es decir, nos hemos llenado mucho la boca en eso. En algún momento lo tuvimos como algo cierto, pero ahora es dudoso. Hagamos la pausa, hablamos sobre esto, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus. 30 de enero, decíamos, Día de la Paz y la No Violencia. Me quedé yo con la idea, ¿sabes?, de paz. Jorge, la paz
no está definida como la ausencia de guerra, ¿ah? Sino como es más, yo creo que ni siquiera está definida como la ausencia de conflicto, sino la forma en que estos conflictos son solucionados, que es ahí donde aplica la no violencia. En Nicaragua se está implementando ese tema de la resolución de conflictos de manera no violenta, y ahí la Corte Suprema de Justicia juega un papel muy importante a través de la DIRAC, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, promoviendo el diálogo como la forma de resolver los problemas. Entonces, te decía yo que la CELAC, y no solamente la CELAC, ya me parece que eso lo plantearon en una de las cumbres de las Américas, en la primera cumbre de las Américas hace ya bastante tiempo, que esta era una zona libre de guerra, que era una zona de paz. Sin embargo, no vivimos en una zona de paz. Y se está intentando crear conflictos, porque son conflictos creados en muchos casos, que no surgen necesariamente de la contradicción interna, sino que surgen más bien con factores externos. Y vos planteabas muy bien el tema de la Amazonía como un posible foco enorme de generación de conflictos, el dominio de la Amazonía y el río Paraná más al sur. Pero estamos viendo ahorita, por ejemplo, y a partir de las declaraciones de la jefa del Comando Sur, el tema de Chile, Bolivia, Perú, que son poseedores de enormes recursos de litio, mineral importantísimo para las nuevas tecnologías, y que lo tienen ellos. Es decir, lo único que le faltó decir a la jefa del Comando Sur fue: estos indios incapaces que no pueden manejar los recursos naturales, tenemos que manejar nosotros, que somos los... Eso fue lo único que le faltó decir, porque a poquito estuvo de decirlo, ¿no? Sí. Definitivamente. Mira, Latinoamérica hoy en día no es zona de paz, es zona de guerra, ¿no? Es zona de guerra, por ejemplo, social, ¿no? O sea, tenemos en muchos países de la región, los pueblos ya no aguantan más, sencillamente porque no pueden vivir bajo un modelo neoliberal que se ha impuesto a sangre y fuego, ¿no? Y te puedo decir que, por ejemplo, hay mucha decepción en Chile por la actuación de Boric, ¿no? Del gobierno de Boric, ¿no? Que no ha hecho nada, ¿no? Prácticamente está gobernando tan a la derecha como lo hicieron todos los demás gobiernos neoliberales, ¿no? Hay mucha frustración y todo esto en Ecuador, ¿no? Hay protestas grandes, ¿no? Hay un movimiento que llevó a Petro a la presidencia en Colombia, que no creo yo que vaya a querer regresar a sus casas si las cosas no mejoran, ¿verdad? Ciertamente que, o sea, si algo han hecho los pueblos no ha sido ser pasivos, todo lo contrario, ¿no? Otro problema, ¿no? Es que en muchos casos haya mucha debilidad política, ¿no? No puedan ellos construir partidos políticos o organizaciones que definan claramente a un enemigo, ¿no? O un objetivo político, ¿no? Para llegar a lograr cambios efectivos, ¿no? Pero sí hay todo un fermento enorme. La lucha social que hay en el Perú es impresionante, ¿no? Es una lucha que la verdad es que si bien es cierto, siempre ha habido protestas populares, hoy en día es totalmente masivo, ¿no? Y todo eso, o sea, los Estados Unidos están tratando de mantener el status quo a como dé lugar, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Bolivia, tienen esta agenda secesionista, ¿no? Con Camacho en la media luna, ¿verdad? Pero que es un plan que ya tiene más de 20 años, porque en realidad fue escrito en 2003 por Mark Falkov, que fue un politólogo cercano al Instituto Americano de Empresas, o sea, a la patronal estadounidense, ¿no? Y él ya en el 2003, o sea, años antes de que Evo ganara las elecciones y fuera a asumir la presidencia,
él ya había escrito un artículo que se llamaba Los últimos días de Bolivia. Y en ese artículo él decía que Santa Cruz, ¿no?, la provincia esta de Santa Cruz, que es más blanca, que tiene un montón de migrantes, de migrados europeos, muchos alemanes, nazis, muchos nazis pasaron por ahí, croatas también, nazis pasaron por ahí, ¿verdad? Que esa zona, que era la más próspera de toda Bolivia, debería tener más de los recursos que aportaba el país, ¿no? Y que había que hacer una división federal de Bolivia, ¿no? Sí, que es la lógica que vuelve a reafirmarse con el anuncio del censo en Bolivia. Así es, así es. Y resurge el conflicto. Así es, porque además es una locura. ¿A quién se le ocurre montar prácticamente una guerra civil por un censo? Eso no tiene sentido. Sí. Fue una excusa burda, ¿no?, para desestabilizar al gobierno del MAS, ¿no? Pero lo interesante, ¿no?, es que ese plan original de Mark Falkhoff, ¿verdad?, que básicamente decía, bueno, las zonas que tienen todo el gas y todo el petróleo y todo eso, ¿verdad?, que se queden ahí, ¿verdad?, y prácticamente los indios, ¿no?, y el resto de la población pobre de Bolivia que se queden donde están, ¿no?, y separar los dos países. Pero el plan de Falkhoff hoy en día se ve enriquecido, entre comillas, ¿no?, con la parte sudoeste de Bolivia, que tiene las grandes salares de litio. Sí. ¿No? Entonces, de alguna manera ellos van a tratar de descalabrar, ¿no?, a Bolivia para quedarse con lo que a ellos les importa, que es el petróleo, el litio, el gas, etcétera. Pero mira, yo ahí veo tal vez en el tema de Perú, porque hay un tema que es Bolivia, hay un tema que es Perú, pero también hay un tema que es Bolivia-Perú. Son tres cosas que a lo mejor están íntimamente relacionadas y es parte de un mismo bolsón, pero que hay que verlos como tres asuntos separados para poderlo entender. Bueno, ahí hay cosas tenés que ir atrás en el tiempo, porque te acordás que Bolívar liberó Bolivia, ¿no? San Martín liberó a Perú, ¿verdad? Pero el problema es que el poder criollo en Perú, ¿no?, era muy, pero muy proespañol, muy antiindígena, totalmente antiindígena, ¿no? Y San Martín, para poder controlar esa situación, ¿no?, más bien lo que hizo fue ceder, ¿no?, ante las pretensiones limeñas, ¿no?, ¿verdad? Y él incluso a Bolívar, tuvieron una discusión con Bolívar y todo eso, porque él quería que se formara que se nombrara un rey, ¿no? Mientras que Bolívar era republicano, decía, no, que rey, no me vengas con rey, ¿verdad? Pero la cosa es que hay una dimensión racial, mucho racismo de parte de Perú hacia Bolivia, ¿no? A la vez también a nivel popular hay mucha identidad, porque recordemos que son las grandes naciones, ¿no?, incaica y aymara, ¿verdad? Son grandes civilizaciones. Bolivia tiene toda una definición plurinacional como Estado, ¿no? Lo tienen muy asumido eso, tienen reglas muy avanzadas para que los pueblos originarios gestionen sus asuntos, ¿no? Mientras que hoy en día los indígenas en Perú están en revuelta abierta, ¿no?, contra ese Estado criollo, ¿no?, antiindígena, racista, ¿no? Entonces, y por eso mismo, el gobierno golpista hoy de Dina Boluarte, ¿verdad?, acusa a Bolivia, ¿no?, de querer agredir al Perú, cosa que es falsa. Le impidieron entrar a Evo Morales, le impidieron ir a una reunión, ¿no?, a Lima, lo declararon persona non grata, ¿verdad? Y bueno, esas son pero a lo que voy, ¿no? Las contradicciones están ahí, pero una cosa son las contradicciones de unas élites y otra cosa es lo que están formulando los pueblos, ¿no? Sí, no, pero es que justamente por ahí es que voy, por eso te decía yo que hay que verlo, hay que verlo
como parte de una misma cosa, Sí. pero de forma separada, Sí. para poder entender todo el asunto. Es decir, porque yo no veo extraño que haya en las acusaciones de la señora Boluarte y de varios legisladores peruanos contra Bolivia, que incluso han llegado a decir hay que preparar una fuerza de intervención para parar a Bolivia e ingresar a Bolivia con una fuerza militar. No lo veo nada descabellado con un intento de desestabilización del gobierno boliviano. Es posible, definitivamente. Es decir, pues, no está muy largo ese asunto. Si querés hacemos pausa, hablamos un poquito más sobre este tema, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Jorge Capelán a propósito del Día de la Paz y la No Violencia. Decíamos recordando a Mahatma Gandhi. Vuelvo sobre Perú. Porque en Perú, el 7 de diciembre, en una maniobra bien confusa, porque es bien confusa, la verdad es que hay un entramado bien denso, logran derrocar lo que habían intentado durante 18 meses al presidente Pedro Castillo, poner a su vicepresidente, que está, como se dice popularmente también, en alitas de cucaracha, y surge todo un movimiento popular. Un movimiento popular posiblemente desorganizado en el sentido que no había exactamente una cabeza, sino que fue bastante espontáneo. Me parece que ha logrado organizarse en casi 2 meses, ha logrado organizarse, pero un movimiento que la fuerza mediática ha identificado como un movimiento violento. Y entonces hablan de saqueadores, de asaltantes, de ladrones, de violadores, que crean violencia a partir de todo esto para justamente hacerle daño a la población de Lima, porque resulta que de los departamentos o de los departamentos peruanos están convergiendo en Lima, además de mantener protestas en los departamentos, por ejemplo en Puno, donde hay un estado de sitio en el que supuestamente o con el que supuestamente no se permiten las manifestaciones, sin embargo continúan los brotes de manifestaciones, pero los acusan de violencia. He visto algunos reportes que dicen metieron a gente armada, fotos de francotiradores y cosas así, ¿no? Porque es decir, vamos ya cerca de los 60 muertos, más de 1000 heridos en estos 2 meses de enfrentamiento. Lo que hay es una revuelta popular, después de décadas y décadas de una crisis política permanente. Recordarás que en los 70 hubo un gobierno militar de izquierda, que era el de Velasco Alvarado, podríamos decir de izquierda, bueno, hizo una reforma agraria importante, ¿verdad? Y le dio muchos derechos a los campesinos, a los indígenas, ¿verdad? Después ese gobierno fue desvirtuado, ¿no? Fue desestabilizado, ¿no? Y fue encauzado dentro del orden neoliberal, ¿no? Y en los años 80 se da esta guerra, la guerra del Sendero Luminoso, que en realidad es una lectura totalmente, podríamos decir, sectaria y patológica del maoísmo, ¿no? Yo estoy seguro que Mao no le hubiera hecho ningún caso, ¿verdad?, al presidente Gonzalo, ¿no? Que empieza a operar como una guerrilla que mata a todos los que no piensan como ellos. Sí. ¿No? Tanto de derecha como de izquierda, ¿no?
tanto unos como otros, ¿no? Y lo hacían además usando unos métodos de guerra psicológica muy cruentos. Por ejemplo, agarraban perros, los mataban, los degollaban y los colgaban, ¿no? Los colgaban de los postes en los pueblos para darle a entender a la gente, así van a quedar los que no estén con nosotros, sí, ¿no? O sea, paradójicamente el Perú tenía un movimiento popular muy vibrante y muy fuerte, ¿no? Pero el resultado de esa guerra fue polarizar todo, ¿no? Polarizar todo y despolitizar todo, ¿no? Al punto tal de que se podía señalar a cualquiera diciendo, vos sos colaborador de Sendero Luminoso, cualquiera que tuviera ideas más o menos de izquierda, ¿no? Y desgraciadamente los primeros que sufrieron fueron indígenas, personas de izquierda, ¿no? y movimientos populares, fueron los primeros en sufrir por toda esta ola de terrorismo de Estado que se apoderó de Perú con el apoyo estadounidense. La cosa es que, o sea, la falta digamos, de arrastre de los políticos, ¿no? Viene de larga data en el Perú, ¿no? Por la gran corrupción de la socialdemocracia, y también recordemos que Vargas Llosa se quiso presentar de candidato en los años 80, ¿no? Supuestamente él iba a civilizar al Perú, él representaba la Lima blanca, hispana, ¿no? Además que era una persona culta. O sea, pongamos a una persona culta a gobernar el país, la gente no lo quiso. ¿Por qué? Porque obviamente que la gran mayoría de la población no quiere estar gobernada por personajes que sean que estén ligados, digamos, a la colonia española. Claro, lo que pasa es que hay unos temas racistas muy profundos también. Es decir, no solamente los ideológicos, políticos, partidarios, sino también racistas. Así es. Sí. Y entonces, y en esas elecciones, ¿no? La gente no quería votar por el español, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está ese chinito, ahí decían chinito, japonés, pero bueno, sí. Vos sabes cómo es en América Latina, ¿no? Sí, todos los asiáticos son chinos. Así es, todos los asiáticos son chinos. Entonces, votemos por el chinito seguro que va a ser mejor que Vargas Llosa debe ser, seguro, ¿no? Y dicho y hecho, pues votaron por Fujimori, ¿no? Y Fujimori lo que hizo fue a los 2 años suspender el Parlamento, cambiar la Constitución, que era una Constitución bastante progresista, o bastante aceptable, ¿no? La que había en los años 80, la cambió, puso una Constitución a su medida, una Constitución que le daba gran poder, ¿no? a los parlamentarios de la Asamblea Nacional, porque, claro, o sea, él se arregla con los partidos del sistema, y el partido de él era el más fuerte, ¿no? Entonces, era la mejor manera para él de mantener su poder, ¿no? Y con el pretexto de la guerra contra Sendero, establece, pues prácticamente pone en estado de sitio a todo el país, ¿no? Y entonces las contradicciones se fueron acumulando cada vez más, ¿no? Al punto tal de que, claro, Fujimori, por ejemplo, surge todo este lío de los Vladimiro Montesino, que era su consejero en seguridad nacional, ¿no? El tipo nunca había operado, siempre había operado tras las bambalinas, ¿no? En la residencia o en la oficina que él tenía, estaba todo lleno de cámaras, invitaba a diferentes personas de la estructura de poder del Perú, periodistas, gente, por ejemplo, militares, empresarios, ¿no? Y los sobornaba, ¿no? Les daba plata, les daba fajos enormes de dólares, ¿verdad? Y filmaba todo como un seguro personal. Sí. Entonces Fujimori él se asienta en el poder gracias a la corrupción, ¿no? y gracias a, digamos, al chantaje directamente. La cosa es que se siguen acumulando las contradicciones. Los pueblos del Cusco y de o sea, los pueblos originarios, ¿verdad?, se rebelan, ¿no?, afuera Fujimori con todos esos escándalos, todo eso. Y entonces dicen, bueno, ahora vamos a votar por un indígena. Después del español, votaron en contra del español para poner al chinito, ¿no? Y ahora sacan el chinito, van a poner a un indígena. Y el indígena que pusieron fue Ollanta. No, el que estaba antes de Ollanta. Sí, bueno, sí, es cierto. Sí, ese correcto, sí. No, formado en las mejores escuelas privadas de economistas. Que se fue para Europa inmediatamente después. Así es. Sí. Bueno, llega él
lo mismo, el mismo. O sea, puesto por la embajada estadounidense, obviamente. Él estaba ahí para garantizar que las grandes mineras canadienses y estadounidenses se llevaran toda la parte del león, de todo, para garantizar el libre establecimiento de todas las grandes, la extracción de recursos naturales del Perú, la pesca inclusive, ¿no? Para garantizarle también a los japoneses que tuvieran condiciones muy buenas para saquear al país, básicamente eso era. Y la cosa es que se arma el mismo escándalo, ¿no? Con Toledo. Con Toledo, correcto. Sí. Bueno, la gente sale a la calle, protestan, todo lo demás, ¿verdad? Elecciones, eligen a Ollanta Humala, que supuestamente venía de raíces etnocaceristas o por lo menos indigenistas, ¿no? Con una agenda más popular, ¿verdad? Pues Ollanta Humala lo primero que hizo, o sea, cuando vos llegás al poder en el Perú, lo primero que haces es sentarte con el embajador de Estados Unidos y ahí te van a poner muy claras las cosas de qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? O sea, Ollanta Humala fue un presidente totalmente mediatizado, no pudo hacer nada, tuvo que gobernar como el cangrejo, ¿no? Entonces fuera Ollanta también, ¿no? Y después hubo como cuatro presidentes. Bueno, a ver, en 2 años, así. A ver, en 2 años creo que son 6 presidentes. En los últimos 2 años van por 6 presidentes. Así, bueno, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ya tenemos claro que la crisis esta es de larga incubación, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con Pedro Castillo? El problema es que Pedro Castillo sube al poder porque con el voto de un movimiento social muy combativo, ¿no? Si vos querés, no muy bien organizado, hay una división de partidos de izquierda ahí brutal, ¿no? El mismo Pedro Castillo no tenía un partido totalmente confiable, de hecho, pues su vicepresidenta... ni siquiera tenía partido, es decir, él sube por un partido en el cual él ni siquiera milita. Así es. Entonces, y que además después le retiró el apoyo, porque casi inmediatamente. Así es. Sí. Entonces, pero el tema es que, o sea, es lo que Pedro Castillo representaba, ¿no? Un maestro rural, ¿no? Indígena, ¿verdad? Ese es el problema con Pedro Castillo, ¿no? El hombre con todas las limitaciones del mundo, probablemente muy buenas intenciones, ¿no? Pero también él tenía problemas de corrupción en su entorno. Él le dio puestos a familiares de él que después hicieron un montón de cosas que no eran correctas, ¿no? Y al final, aparentemente, también mal aconsejado, ¿no? Porque lo que él hizo de suspender el Parlamento, ¿no? Fue un error, porque él no tenía las atribuciones para hacerlo, para suspender el Parlamento. Fue como que él le dio en bandeja de plata la excusa para que le hicieran el golpe, ¿no? Y entonces lo que hizo el Parlamento fue desautorizarlo, pero es un Parlamento que en la calle no tiene ningún apoyo, no tiene un apoyo ni del 10%, ¿me entendés? Porque es un parlamento compuesto por diputados que en realidad son los grandes corruptos y solamente aprueban, ¿no?, lo que les sirve a ellos personalmente. No hay ninguna lealtad, una idea partidaria ni nada de eso. Entonces, bueno, esta mujer, Dina Boluarte, se presta, ¿no?, a la maniobra, la eligen presidenta, pero hay que tener claro, ¿no?, que la represión que está llevando a cabo Dina Boluarte es brutal. Hoy en día a la gente que sale a cortar carreteras y estas cosas, ¿no?, le están recetando 15 años de cárcel, ¿no?, así por así. Periodistas, ¿no?, solamente los periodistas del sistema son los únicos que pueden cubrir las protestas, ¿no? Yo conozco casos particulares de gente que está buscando cómo asilarse hoy en día, ¿no?, por la represión tan pesada que hay, ¿no? Pero este movimiento que hay en el Perú no va a bajar
O sea, es un movimiento que hoy en día tiene una conciencia política que nunca antes la había tenido. Vamos a hacer pausa y te pregunto, ¿es Boluarte o es el sistema? Porque la verdad es que, a ver, detrás de Boluarte hay un coronel en retiro que preside el Congreso, que me parece que es el que mueve más hilo que la propia presidenta Boluarte, que prácticamente está obligada a no renunciar. Si renuncia, queda entre la espada y la pared, como se dice popularmente. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigor. Seguimos en esta conversación, día de paz y no violencia, que es exactamente, como decíamos al inicio del programa, lo que menos hay es paz y lo que más hay es violencia en este momento alrededor de nuestro planeta, en distintos puntos del planeta. Ya lo decía y lo recordaba Jorge temprano, que el Papa Francisco hablaba de una tercera guerra mundial y no necesariamente un enfrentamiento entre potencias, sino de conflictos alrededor del planeta, conflictos relativamente localizados alrededor del planeta que estaban generando todo un problema mundial. Y uno de ellos que hemos estado tocando en este programa es el tema de Perú. Pero, a ver, ¿qué será que esta fuerza popular en Perú logre realmente los objetivos? Ya hay un llamado a elecciones adelantadas en Perú, que es parte de lo que ellos estaban pidiendo, las elecciones adelantadas, pero no le veo que vayan a restituir al presidente Castillo, que vayan a desintegrar el Congreso. Las elecciones adelantadas no las está aceptando el Movimiento Popular. No esas elecciones adelantadas que prometió Dina Boluarte hasta el año 2024, ¿no? Eso no lo está aceptando. La última propuesta de Dina Boluarte fue adelantar esas elecciones un mes. La gente no está aceptando eso por dos cosas. La primera es porque eso es entronizar el poder corrupto que desde hace años con el que quieren acabar desde hace años, ¿no? Pero no solamente eso, sino también que este año es muy importante para el neoliberalismo, para el modelo neoliberal en el Perú, porque es el año donde se empiezan a renegociar una serie de contratos entre el Estado peruano y las empresas multinacionales. Y lo que todo el movimiento popular teme, ¿no?, es que se vayan a firmar unos contratos con unas condiciones leoninas, ¿no?, inaceptables para el Perú, ¿verdad? De, por ejemplo, libre repatriación de capitales por 50 años, ¿no? Ningún derecho de reclamar nada de lo que hagan las empresas mineras y todo eso, ¿no? Unas condiciones además de secretismo total, ¿no?, frente a todas las decisiones que se tomen. Entonces, eso es rechazado por el movimiento popular. Lo que sí, hay una parte del movimiento popular que quisiera que llamaran a elecciones en, 2 meses, 3 meses, algo así, ¿no? Que hay un adelanto, digamos, grande de elecciones. Otra parte no lo acepta, porque llamar a nuevas elecciones implica validar el modelo de la Constitución de Fujimori. Lo que mucha gente plantea, no sé si en la mayoría, pero mucha gente lo plantea, es que lo ideal sería, primero, que se anule todo el juicio contra Pedro Castillo, que vuelva Pedro Castillo a su posición como presidente, que Pedro Castillo anule la Constitución de Fujimori, que vuelva a reponer en su lugar la Constitución de los años 80, ¿no?, y que llame a una asamblea constituyente. O sea, nadie está pidiendo que Pedro Castillo gobierne todo el contenido de la política peruana ni nada por el estilo. Simplemente que en temas constitucionales las cosas se tienen que deshacer en la misma secuencia en que fueron, o en una secuencia inversa a la que fueron hechas, ¿no? De la misma forma en que se hicieron, se tienen que deshacer. Así es. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? El movimiento existe, el movimiento está muy politizado, ¿no?
pero está también muy disperso en diferentes grupos. Uno de esos grupos muy importante son los ronderos, lo que se llama los ronderos, que son en realidad guardias campesinas que se empezaron a formar en los años 70 para garantizar la seguridad de las comunidades rurales. Los que hacen rondas. Así, que hacen rondas, pero que con los años se han ido conformando en un movimiento campesino indígena con una serie de planteamientos políticos muy discutidos, ¿no? Ahora, el reto que tienen ellos es construir un instrumento político, construir un partido, ¿no?, que realmente pueda establecer las prioridades para la conquista y para el manejo del poder, ¿no? Yo no sé, yo he hablado con algunos ronderos, gente muy interesante, gente muy interesante, incluso interesada en Nicaragua, interesada en lo que pasa en Nicaragua, ¿no? Que eso es muy bueno, ¿no? Ellos están aprendiendo de todas las experiencias de izquierda, ¿no? Y ese movimiento, ese partido va a surgir, ¿no? Ahora, no creas que, o sea, porque existe eso, o sea, existe también una reacción en contra de eso, que es la élite, ¿no?, de poder, y los Estados Unidos obviamente, ¿no? Y el riesgo, pues, de una intervención militar, ¿no?, para garantizar las fuentes de materias primas en el Perú es posible, ¿no? Es posible que quieran manipular al movimiento, a una parte del movimiento indígena, también es posible, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que estar muy atento porque el Perú es una presa muy preciada por todo el sistema colonial y neocolonial de Occidente en el resto del fue unas partes más importantes del Imperio Español, ¿no? Y tiene, o sea, realmente tiene un significado muy grande, ¿no? Muy grande especialmente para todos los pueblos nuestros, pues, de América Latina, África, Asia, ¿no? Se juega mucho en el Perú, la verdad que hay muchas cosas en juego. Sí, y ya no digamos que te decía yo que hay que ver la carambola que puede ocurrir hacia Bolivia, que es otro lugar que está, digamos, con una estabilidad precaria. Con una estabilidad precaria. Y hay intereses, y como lo hablábamos anteriormente, hay intereses para quitarle pedazos a un país y al otro y al otro, ¿verdad?, para garantizarse ellos las fuentes de materias primas. Para garantizarse el país litio. Sí, así es. El país litio no es una cosa de extrañar que de repente se quiera generar una nación litio. Así es. Colonia de... No vamos a decir, pero ya todo el mundo sabe por dónde ve el asunto. Así es. Porque de confesión de prueba, relevo de prueba. Confesión de parte, relevo de prueba, como dice el dicho. Bueno, Jorge, gracias por esta platicada. Nos quedamos cortos porque nos metemos y seguimos conversando y seguimos conversando. Y podemos hacer de no una, sino 2, 3, 4, 5 horas de programa, y se nos pueden ir uniendo personas también, y entonces lo haríamos todavía más largo y pasamos todo el día. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues muchas gracias, y siempre la orden. Cómo no. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.